Muchísimas gracias por su compañía nuevamente, gracias por su atención. Vamos a comenzar esta nuestra segunda sesión de la materia de Amparo 1. Recuerden que estamos sentando las bases para entrar ya en práctica y conocer y tener en nuestras manos lo que es un amparo, desde ver de qué apartado se conforma, quiénes son las autoridades que están involucradas, cuáles son los principios y los actos procesales que nosotros tenemos forzosamente que requisitar en cada uno de ellos. Nos quedamos estudiando en la sesión anterior los principios y hoy vamos a hablar del principio de estricto derecho. Eh, por ahí les encargo, compren su ley de amparo, es importante que puedan tenerla para consulta. Y vamos a ir abordando el tema. El principio del estricto derecho o de estricto derecho es como tal también un fundamento indispensable y sustancial dentro del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque por medio de este se establece que el órgano jurisdiccional debe circunscribirse exclusivamente a cuestiones planteadas en el escrito de demanda de amparo, con las cuales se va a fijar la litis, como en el proceso normal que estamos acostumbrados. Inicio demanda, le dan vista a la autoridad responsable, al tercer interesado, y en el momento en que la autoridad interesada, la autoridad responsable presenta su informe justificado en la que el tercer interesado hace sus manifestaciones, en ese momento también nosotros tenemos que señalar la cuestión de la litis, este fijamiento de la litis. Y aquí en este apartado también nos habla de que no se pueden sufrir las deficiencias u omisiones e inconsistencias de los conceptos de violación o de los agravios expresados al interponer el recurso. Ojo, estamos hablando de un principio de estricto derecho. Sin embargo, veamos lo que refiere aquí. El fundamento legal de este principio lo vamos a encontrar en el artículo 107, fracción 2 de su ley de amparo, donde nos habla que a contrario sensu y del 76 de la ley de amparo, interpretado a contrario sensu, nos refiere que al igual que el principio precedente, es decir, el que inicia el principio de estricto derecho, posee excepciones en su observancia. ¿Cuáles son? Las siguientes. Si el quejoso se ha equivocado en citar o al citar el número de un precepto legal que estima violatorio, el artículo 79 de la Ley de Amparo nos va en su momento manejar este principio de estricto derecho, es decir, tenemos que suplir como tal lo que refiere la ley. En materia penal, ojo, la suplencia abarca la ausencia de los conceptos de violación. Esto de acuerdo a lo prescrito en el 76 bis, fracción 2 de la Ley de Amparo, y el apartado C, en materia laboral, la excepción solo operará en favor del trabajador, según el artículo 76 bis, fracción 4 de la Ley de Amparo. Entonces, ojo, en materia penal, la suplencia abarca la ausencia de los conceptos de violación. ¿Qué significa esto? Que si por algún motivo a mí se me olvidó señalar algún principio de violación en materia penal, entonces tengo este principio a mi favor. Es decir, existe esta suplencia de los conceptos de violación. Cuando hay menores de por medio, también se da esta figura de la suplencia de la queja. Es decir, ¿qué fue lo que no me dijiste bien? ¿Qué fue lo que no me precisaste bien? Para que entonces la autoridad pueda suplirla. Es decir, no lo hiciste tú, pero lo voy a hacer yo. En materia agraria, porque recuerden que el amparo lo vamos a poder invocar diversamente en todas las materias. En materia agraria, la excepción aplica cuando el amparo es promovido por el núcleo de población, es decir, por todos los ejidatarios o por todos los comuneros. Y este supuesto deriva de lo expresado del artículo 76 bis, fracción tercera. En los casos de amparo promovidos, ojo, por menores o incapaces, de conformidad a lo que refiere ese artículo 26, 76 bis, fracción quinta de la ley de amparo. Si tienen ustedes ahí a la mano, por favor, su ley, sería muy importante que pudiéramos al menos verificar este apartado.
El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores o omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales ligados, que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, ojo, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esto nos hace referencia al artículo 76 de nuestra ley de amparo. Bienvenida, Graciela. Si el acto Gracias. reclamado se funda en una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este momento también nosotros podemos solicitar este beneficio del amparo. Y en materia civil y administrativa, cuando la autoridad de amparo considere que ha habido un contra del quejoso, una avión manifiesta y evidente de la ley, también podemos invocar este principio de estricto derecho. Ahora, vamos a hablar del principio de relatividad de las sentencias. Si ustedes verifican, en el artículo 73 del capítulo 10 de nuestra ley de amparo, nos habla justamente de estas sentencias, que son estos resultados que nosotros vamos a promover dentro del juicio. Pero, ¿qué nos dice aquí nuestra pantalla? El principio de relatividad de la sentencia es también conocido como la fórmula Otero. Recordemos quién fue Manuel Crescencio Rejón, quién fue Mariano Otero y cómo ellos a su vez fueron realizando diversos aditamentos y diversos, vamos a decirlo así, y fueron robusteciendo esta figura. Y de ahí es donde surge también la fórmula Otero, que de conformidad con este principio de amparo, las sentencias que sean pronunciadas en los juicios de garantías, ya sea que hayan sido tramitadas de una manera uniinstancial o biinstancial, o sea, de una sola forma contra una autoridad o contra dos, solo se debe de ocupar de las personas físicas o morales, de derecho público o de derecho privado, que se ostentaron como quejosos. ¿Quién es un quejoso? Aquel que se siente agraviado por esta sentencia. Supongamos que no llegamos a sentencia. Recuerden que hablábamos la sesión pasada. Tenemos dos tipos de amparos, el amparo directo y el amparo indirecto. Si tenemos sentencia, entonces estamos hablando de un amparo directo. Si no tenemos sentencia, estamos hablando de un amparo indirecto. Y como tal, estos quejosos van a solicitar el cobijo, la protección de la autoridad federal, la protección del amparo y de la justicia federal, limitándose esta protección exclusivamente a ellas, es decir, a la parte quejosa, y única y exclusivamente respecto de los actos reclamados. ¿Cuáles son estos actos reclamados? Estas cuestiones que en su momento llegaron a causarnos a nosotros una molestia, una afectación. Ya cuando estemos llevando amparo 2, nos vamos a dar cuenta de cómo se estructura un amparo y en dónde se capitula cada uno de estos apartados. Y únicamente respecto de los actos reclamados, decíamos, sin que esto implique una declaración general sobre la ley o acto que dio motivo a la promoción del juicio de amparo. Es decir, cuando la autoridad tiene en sus manos nuestro amparo, forzosamente se va a dar a la tarea de verificar cuáles son estos actos que nos están causando molestia y por cuáles nosotros venimos a solicitar su protección. Ese es el principio de relatividad. Única y exclusivamente van a operarse y aplicarse tanto a personas físicas, tanto a personas morales. Y si nosotros hablamos de esta protección del amparo, ya dijimos que el amparo es esta figura que va a ayudarnos a protegernos, a defendernos de alguna autoridad que en su momento nos esté causando un acto de molestia. Entonces, si nosotros hablamos de un concepto de amparo, podemos señalar que es un juicio constitucional, autónomo, que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona, ustedes y yo, ante los tribunales de la Federación.
y contra toda norma general. Actos u omisiones de autoridad. Y aquí entre paréntesis ponemos el acto reclamado. O sea, ¿qué es lo que estamos reclamando? Ah, pues la sentencia de fecha tal, o el acuerdo de fecha tal, o el que me fijó una pensión alimenticia muy alta, ¿no? O el que me está pidiendo o me están señalando una orden de aprehensión. Y en las hipótesis previstas en el artículo 103 constitucional, que se considere violatorio de los derechos humanos y sus garantías, reconocidas, decíamos, tanto en los tratados internacionales como en la propia Constitución. No podemos pasar por desapercibido lo que refiere el artículo primero constitucional. Esta Constitución va a ser interpretada a la luz de los tratados internacionales. Y su objeto, obviamente, es la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué le voy a pedir a la justicia federal? Declara inconstitucional este acto. ¿Por qué? Porque me está causando esta molestia, porque como tal no está fundado, porque como tal no está motivado, porque me está causando tales y tales y tales afectaciones, invalidándose o nulificándose en relación con el agraviado y restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos. Por ejemplo, en pensión alimenticia me fijaron un 60% y me están llegando 300 pesos, 200 pesos de sueldo, aunado a ello a que tengo más acreedores alimentarios. Todo eso nosotros lo podemos hacer valer dentro de nuestro amparo. ¿Qué buscamos con el amparo? Obviamente que se invalide, que se nulifique este acto que me está molestando y que ya una autoridad fijó o designa. El amparo, como toda institución jurídica, debe tener una fundamentación en nuestro máximo ordenamiento. Ya decíamos constitucionalmente cuáles son los que reglamentan nuestra ley de amparo y ustedes pueden corroborarlo que al inicio dice que esta ley se reglamenta en el 103 y en el 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es donde hablamos que esta Constitución, estos artículos están fundamentados ahí y por lo tanto ese es nuestro fundamento legal. Esto es nuestro precepto legal. Extra de lo que podamos invocar en cuestión internacional. Si estamos hablando de una cuestión de menores, por ejemplo, ok, voy a invocar mi ley de amparo, pero voy a sustentarlo con legislación internacional, tratados internacionales, la Convención del Niño, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, todo lo que nosotros podamos ir abonando como fundamento legal. Tratados internacionales, porque aquí nos lo permite. ¿En razón a qué? En razón a lo que refiere nuestra Constitución. Y dentro de estas otras disposiciones relacionadas con la regulación del juicio de amparo, vamos a encontrar que es necesario conocerlas para aplicarlas y cuáles son las normativas de las que nosotros tenemos forzosamente que conocer para poder sustentar este juicio. Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, los acuerdos generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este maravilloso IUS que nosotros encontramos, lo activamos en la computadora, le ponemos el nombre y en automático nos despliega diversos preceptos que ha señalado la Corte. Acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura, jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Ojo, estos ordenamientos que nosotros tenemos en pantalla podemos también aplicarlos a nuestro juicio de amparo. Ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar las partes que están involucradas dentro de nuestro juicio de amparo. Aquí lo pueden ustedes ver en pantalla, artículo 5 de la Ley de Amparo. Y aquí nos dice también el artículo 5 de la Ley de Amparo. Son partes en el juicio de amparo el quejoso, y aquí lo encontramos en el primer párrafo.
Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de que su especial situación frente al orden jurídico. Después nos sigue hablando de la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Ese juez, ese ministerio público, ese actuario que en su momento llegó y nos tocó la puerta y nos dijo, Wendy, te traigo una demanda donde dice que tienes que desocupar tu casa. Oiga, pero es que, bueno, esa autoridad que fue y que te fue a señalar que tienes que desocupar tu casa, es también una autoridad responsable. Pero ojo, a ella la mandaron o a él lo mandaron siendo actuario. Entonces ahí es donde más adelante vamos a hablar de esas autoridades responsables y de la bifurcación, autoridad ordenadora y autoridad ejecutora. El tercer interesado. Este tercer interesado lo vamos a encontrar en la fracción 2. Ok, recapitulamos. El quejoso, artículo 5, fracción 1. Autoridad responsable, artículo 5, fracción 2. Y el tercero interesado lo vamos a encontrar en el artículo 5, fracción 3. ¿Y quién sería este tercer interesado? Según nuestra ley, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. La contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. La quejosa sería Wendy, dice, yo quiero, me están pidiendo que desocupe mi casa y eso me afecta, pero yo como tercer interesado digo, no sé, a mí sí me interesa que, pues, que se salga de la casa, ¿no? Porque pues la casa la voy a tomar en posesión yo. Y la fracción quinta, obviamente el tercer interesado lo vamos a encontrar en el artículo quinto, fracción tercera, párrafos A, B, C, D y E. Y el Ministerio Público. ¿Quién tiene a la mano su ley de amparo? Erika, Graciela. Ah, en el teléfono. Ok. La estoy Yo lo buscando. estoy buscando aquí en el teléfono porque Ajá, no tengo el igual. libro. Okay. De hecho, se las compartí en la infografía donde les dejé la información de la materia. Hasta abajo, ahí está el URL. Esta es federal, entonces podemos tener. Ok. Pero bueno, ¿qué nos dice del Ministerio Público? Ley de amparo. Ajá, artículo 5, fracción cuarta. El Ministerio Público Federal, en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala esta ley y los existentes en amparos penales cuando se reclaman resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones de la misma ley, le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil son exclusión de la materia familiar, donde solo se afectan intereses de particulares. El Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala solo cuando los quejosos hubieran impugnado la constitucionalidad de las normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Entonces, ahí vemos cuál es la intervención del Ministerio Público. Al final del día va a ser que la ley se cumpla de una manera adecuada, que sea justa. Eso es lo que él va a buscar. Entonces, en este artículo 5 de la ley de amparo, nosotros podemos identificar a estos personajes que van a estar inmersos dentro del juicio. ¿Preguntas o dudas? No, Muy No bien, por el momento. hasta proseguimos ahorita no. entonces. Gracias, bienvenida Diana. Y aquí redundamos un poco más en la información. Las partes en el juicio de amparo. Vemos al quejoso agraviado, ya leíamos cuáles son los requisitos para ser quejoso o agraviado. El tercer interesado, tercer perjudicado, es esta persona que en un momento dado pueda tener el interés a beneficio o
en su momento también perjudicando, ¿no? Al quejoso. La autoridad responsable, la que haya dictado, ordenado o trate de ejecutar el acto reclamado o que por su omisión se sufrió un agravio. Y el Ministerio Público, decíamos, sus funciones es representar a la sociedad para el efecto de velar por el respeto a las normas, a la autoridad responsable. Tipos de amparo. Les comentaba que dentro de los tipos de amparo, ahí les dejo ese video, por favor, si pueden verlo, tómenle fotos. Ustedes podrán ir checando. En el artículo 107 de nuestra ley, nos va a hablar, primeramente tenemos dos tipos de amparos, les decía, el amparo directo y el amparo indirecto. El 107, el amparo indirecto, nos va a señalar contra qué cuestiones procede. Artículo 107, fracción 1 en adelante. Y ahí nos da toda una capitulación de cómo debemos ir enunciando nuestra demanda. Aquí nada más, ojo, estamos sentando las bases. Cuando ustedes estén llevando amparo 2, entonces sí podrán tener bajo la lupa una demanda de amparo e ir analizando cada punto de ellas. Entonces, dentro de los tipos de amparos tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. Dentro de los dos juicios, vamos a encontrar las figuras procesales dentro de esta, que ya decíamos, ¿quiénes son las figuras procesales? Obviamente el quejoso, el tercer interesado, lo que veíamos aquí, las partes en un juicio. Pero para que estas partes puedan actuar dentro de un juicio, dentro del proceso, debe de existir la capacidad, y hablamos de una capacidad de ejercicio, que nosotros podamos valernos por nosotros mismos para poder interponer un amparo. Obviamente, me pueden decir, sí, pero es que nosotros nunca hemos llevado un amparo. Ah, ok, pero eso no te limita a que tengas una capacidad de ejercicio, pero para ello vas a presentar a tu abogado, que es quien te va a representar en este juicio. La legitimación, es decir, estoy legitimada, ¿por qué? Porque soy la propietaria, porque tal sentencia a mí me está afectando la personalidad con la que venimos a juicio, como quejoso, como tercer interesado. Los términos procesales que nosotros vamos a poder indicar aquí en nuestra ley de amparo. En qué momento me van a notificar, cuánto tiempo tengo para invocar tanto un amparo directo como un amparo indirecto. Les decía, en el tema de la procedencia de un amparo indirecto lo vamos a encontrar en el artículo 107. Y ahí nos señala también en adelante de qué forma nosotros vamos a poder ir llenando todos estos requisitos. El artículo 170 en su capítulo segundo, este nos habla del juicio de amparo directo y ambos nos van a decir contra qué procede, cómo tienes que redactarlo, cómo tienes que señalarlo, ante quién tienes que promoverlo. Entonces, en materia también de esta capacidad, legitimación y personalidad, pues forzosamente tenemos que someternos a los que nos señala la ley de amparo, sobre todo y derivado de qué juicio es el que vas a interponer. Las notificaciones, ¿cómo nos la van a notificar? Es bien importante que en materia de amparo nosotros podamos señalar un buzón para efectos de que nos lleguen las notificaciones, un correo electrónico donde tenemos ya una cuenta, una clave y podemos ingresar y sin tener que trasladarnos al distrito que nos corresponde, podamos entrar a la página, buscamos el amparo y verificamos cuál es el resultado. Obviamente ahí nos dan una sinopsis, un resumen de lo que se acordó. Ya si ustedes quieren ir y verificarlo de manera personal, pues obviamente se van a encontrar a lo mejor con toda esta información y van a poder imprimirla. Lo que yo he visto cuando entro y checo un amparo, no nos lo dan, no nos dan todo, o sea, toda la información. Forzosamente podemos entrar nada más al resumen, podemos también buscar poder descargar el archivo o en su momento ir al juzgado de distrito para efectos de ¿qué? De una copia.
los incidentes que llegan a promoverse dentro del juicio son como pequeños juicios dentro del amparo, que al final del día también se tienen que solventar. Imagínense que ya tenemos un juicio, pero de pronto aparece otra persona que está interesada en él, en automático puede venir y solicitar ser parte del juicio. Y también qué impedimentos van a llevar a la propia autoridad competente para poder resolver sobre este juicio. Y comenzamos hablando de la capacidad. Sabemos perfectamente que contamos con una capacidad de goce, con una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, pues obviamente la adquirimos desde que nosotros nacemos y se extingue con nosotros. Eso es lo que hemos aprendido dentro de el derecho civil. Sin embargo, en materia de amparo, vamos a encontrarnos con que esta capacidad de goce va a ser la facultad de una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Todos los que estamos en esta clase en línea estamos gozando de la capacidad de goce. Y la capacidad de ejercicio, pues es obviamente esta posibilidad de poder comparecer a juicio, poder defendernos por propio nombre. Pero ¿qué pasa con las personas que están incapacitadas? Pueden ser quejosos, sí, dentro del juicio de amparo, pero forzosamente requieren de una persona capaz, de una persona que pueda procesalmente representarlos en el juicio. La legitimación. Esta consiste en demostrar que somos titulares del derecho que se considera violado por el acto de autoridad. Es que a mí me dijeron que yo desocupara mi casa, dice Wendy. Aquí está. Aquí están mis escrituras. Esta soy yo. Estoy totalmente legitimada para venir y poder activar este juicio. Un abogado también puede estar legitimado. La personalidad. En este presupuesto procesal, debemos satisfacer lo que refiere el artículo 108, fracción 1 de nuestra ley de amparo, por lo que de no presentar el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso. Lo maravilloso, no nada más del juicio de amparo, sino también en primera instancia es que si nosotros no realizamos, no presentamos algún documento, como en el caso de la personalidad, nos van nos van a prevenir para efectos de qué? De poder solventar esa laguna que dejamos. Nos previenen y entonces se subsana esto que nos previnieron y en términos del 114, fracción 3 del mismo ordenamiento, lo que no puede ocurrir, lo que de no ocurrir provocará que se tenga por no presentar la demanda. Ya te dije que vengas y ya te previne. Aclárame, dime, ¿no lo hiciste? Pueden desechar nuestra demanda. Por eso es importante que no nada más en el ámbito federal, sino también, Salud. gracias, en un ámbito del foro común podamos estar muy pendientes de las prevenciones que nos hacen. Caso contrario, desechan nuestras demandas. Es como que si no las hubiéramos presentado. Los términos procesales. El recurso de amparo se interpone dentro de 30 días contados a partir de que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado la disposición, acto o resolución. Pero es importante que en términos procesales ustedes verifiquen en su ley de amparo cuánto es el término para poder invocar un amparo directo o un amparo indirecto. No se los voy a solventar en esta clase. Eso lo tienen que buscar ustedes, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, pero es que si es contra auto, obviamente, si es un amparo indirecto, contra algún auto, ¿cuánto tiempo? Contra una sentencia, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué tipo de amparo es el que tengo que promover? Y en todo caso, el término se aumenta, ojo, con el término de la distancia que es un día por cada 30 kilómetros. Licenciadas, no es lo mismo que nos notifiquen a nosotros que estamos en una zona urbana a que vayan y que se metan atrás del cerro y que vayan a notificar. O sea, ¿cuánto tiempo le va a llevar a nuestro actuario moverse para allá? Y también puede interponerse el recurso de amparo desde que la acción u omisión haya llegado a conocimiento del agraviado por cualquier medio. ¿Cuál medio? Adelante, Diana.
Doctora, ¿y si ya se agotaron, por ejemplo, todas las instancias, incluyendo los edictos, de acuerdo? Y se puede uno, bueno, amparar, uno como abogado puede recurrir al amparo una vez que pues ya no hay otro recurso y el juez no da lugar a que, a que se notifique o a que se, por ejemplo, un reconocimiento de paternidad, a que se dé una vez que ya se agotaron todas las instancias. ¿Se puede recurrir a un amparo directo? ¿Ya tiene sentencia? Aún no, y ya se le Entonces dio, no es amparo directo. es indirecto. Ya se le dio seguimiento, porque esta parte es muy importante, la que usted dice de pues no dejar nuestras demandas y ahí a ver si salen o no salen, sino de estar pidiendo como que el reporte, por así decirlo, o la notificación de cuál es el curso de nuestra demanda, pero ya se agotó todo, o sea, desde los edictos y no se le pudo notificar a la persona porque no tiene un domicilio laboral concreto ni un domicilio particular, exacto. Entonces, ya no tenemos otra solución más que el amparo. No, pero un domicilio laboral, o sea, lo tienes. Forzosamente debe de existir un domicilio laboral. Por ejemplo, el Código Civil previene en el supuesto de los militares, ¿no? Que andan por todos lados y pero si está en Rancho Nuevo, el código es muy claro, dice, se reputa, es decir, se señala el domicilio de este señor aquí, en este lugar donde se encuentra. Entonces, si no te dan, por ejemplo, una respuesta, ignoro cuál es el caso que a usted le compete, pero si trabaja para una empresa, es localizable. Nada más habría que identificar la oficina a donde nosotros tenemos que enviar ese oficio para que informe en dónde se le puede notificar o en su momento buscar dentro de alguna ley, reglamento del lugar donde trabaja a manera de tratar de decirle, bueno, o sea, tú eres finalmente su jefe inmediato y por lo tanto aquí le puedo notificar. Ok, ahorita ya es lo que se hizo, doctora, nada más, o sea, ese es el procedimiento que se siguió, escudriñar por la ley del ISFAM, que es lo que corresponde para las Fuerzas Armadas, y en base a eso, pues decir, porque la Sedena se lavó las manos diciendo que el elemento no pertenecía ahí, que era un supuesto. Entonces, por eso el actuario no pudo notificar. Ahora, pues ya se tiene evidencia, ya se tiene una identificación de él y todo, y ya es lo que se hizo. Pero entonces tenemos que esperar a que salga esa resolución por parte del juez de qué es lo que va a notificar a partir de las pruebas que ya hay y después de ello, si ya no se puede hacer nada, sí podríamos recurrir o sí podría recurrir al amparo indirecto, Claro, ¿cierto? en razón a que hay un acto de molestia, hay una autoridad. Recuerden que el amparo es una protección que nosotros tenemos, que podemos invocar cuando alguna autoridad está afectando nuestra esfera jurídica, está causando actos de molestia. Y en el supuesto de que esté también afectando y siendo, está a- eh, manejándose de una manera incorrecta. Por ahí le encargo, si es esa cuestión, cheques el código de ética. A mí me ha funcionado de pronto para algunos casos el tema del código de ética, pegarles un poquito con el tema de que, bueno, De usted, ética. usted es una autoridad, ¿no? De renombre, por lo tanto, ocupo también que apoye y que no deje en total estado de indefensión a un menor, por ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, muchas Muy gracias, bien. doctora. Sí, claro que sí. Proseguimos. Las notificaciones. Decíamos que dependiendo de qué tan lejos estén, nos manejamos un día por cada 30 kilómetros. Entonces, las notificaciones, las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en la materia penal o dentro o fuera del procedimiento en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. En materia penal, de pronto yo estoy acostada en mi recámara, ¡pum! Suena mi teléfono. Abre el WhatsApp, el actuario penal. Licenciada, tenemos esta audiencia para mañana, pero la acaban de diferir porque presentaron un escrito, ¿no? O disculpe usted, pero el juez se fue a capacitación, no vamos a poder llevarla a cabo. Pero todo esto se da cuando tenemos herramientas tecnológicas para que nos notifiquen. Pero imagínense una persona que vive allá atrás de 4 cerros, ¿no?
cómo va a llegar el actuario. No tiene un teléfono, no hay señales más. Cuando hay lluvia, cuando hay viento, se va la luz. Y el único teléfono que les puede funcionar no les funciona. Entonces ahí es donde se prorroga. O puede haber también una justificante de por qué no notifiqué en el tiempo en el que me dijo. Pero por lo regular en materia penal, dentro o fuera del procedimiento se notifica inmediatamente después de que ya se ha pronunciado el juez. Los incidentes, otra figura que también tiene que ver y se relaciona con el amparo. Estas van a ser controversias que surgen dentro del propio juicio de amparo y que tiene relación directa con el mismo. La ley establece solo dos, la de nulidad o la de actuaciones por inexistencia o ilegalidad de notificaciones, y la relativa a la competencia o por incompetencia jurisdiccional. Todo esto lo expresa el artículo 35 de la ley. Además, los incidentes que puedan surgir se decidirán de plano y sin forma de sustanciación. Es decir, fuera de estos casos se fallarán justamente con el amparo en sentencia definitiva. Entonces, nulidad, inexistencia, ilegalidad de notificaciones y la relativa a la competencia o incompetencia jurisdiccional. Hay un caso muy emblemático que yo me gustaría mucho, ¿verdad? Yo se lo sugiero. Chequen, por ejemplo, el caso Rosendo Radilla. Chequen, por ejemplo, en el campo algodonero, que son juicios que como tal terminaron en un amparo y sentaron precedente para la justicia mexicana. Ahí, por ejemplo, no quisiera contárselos porque es como cuando les cuentas el final de la película. Ay, ahorita va a pasar esto, no. Pero sí me gustaría que pudieran checarlo para que puedan identificar también en su momento estos incidentes que se dieron dentro del mismo juicio de amparo, de ese que les comento, de esos dos casos. Sabemos que de pronto podemos llegar a tener personas conocidas, el compadre, la comadre, la amiga. Imagínate que yo llego a litigar a Ciudad de México y de pronto me encuentro a Wendy o a Erika o a Graciela en el estado en el que están y llego y presento un juicio, una demanda de amparo. Ellas me ven, me saludan, voy y las saludo y pues te traje un asunto, vamos a darle seguimiento, etcétera. Pero la contraria me vio entrar y se dio cuenta de que puede en un momento dado también existir una relación personal. Eso podría ser un impedimento para que ustedes conocieran de ese juicio. En el juicio de amparo, los impedimentos son supuestos que de actualizarse tienen como consecuencia que un juez no pueda conocer de un caso en concreto. Los supuestos que dan pie a esos impedimentos son factores o circunstancias personales. Fue mi maestra. Me está dando clases en maestría o me está dando clases en doctorado, que podrían en un momento dado hacer que la balanza se incline a favor de su servidor y que podrían distorsionar la imparcialidad del juzgador. En ese momento dejamos de ser imparciales. Puede suceder, como no puede suceder, pero la contraria, si se da cuenta de eso, lo va a hacer valer. Supongamos que cualquiera de ustedes se da cuenta de la situación, de que nos conocemos y demás, y pueden no esperar a que les invoquen un impedimento, o sea, que la contraria se dé cuenta y lo haga, sino que ustedes pueden excusarse. Se origina cuando, dándose la actualización de algún impedimento, de los que ya mencionamos, la autoridad de amparo impedida, es decir, yo ya no voy a poder seguir conociendo porque conozco, es mi maestra, no quiero quedarle mal. Ella me recibía las tareas fuera de tiempo, me permitía presentarlas en el foro, etcétera, ¿no? Y ustedes pueden manifestarlo. La autoridad lo manifiesta y reconoce frente al órgano encargado de calificar tal impedimento y con ello se excusa. No puedo conocerla porque pues tengo una amistad, nos conocemos, es más, me da clases, yo no quiero que al rato vayan a pensar que yo estoy llegando a ser imparcial. Y en ese momento entonces se excusa. La recusación, híjole, si no te excusaste, si ya verificaste que hay impedimentos, que tú no puedes llevar ese asunto como juzgado federal, pues obviamente la quejosa va a decir, yo me di cuenta que entró, habló, es más, yo fui a comer a tal restaurante y ahí las encontré.
Entonces, tengo el temor fundado de que la juez incline la balanza hacia la abogada. Además que ya me metí a verificar y me di cuenta que ellas siguen a la página de la Universidad José Vasconcelos. ¿Y qué cree? Que en la Universidad José Vasconcelos da clases la abogada. Y la abogada resulta ser maestra de. Así que le pido, por favor, que hay un impedimento y que ella deje de conocer el juicio. Pásenselo a otro juez, pero no quiero que ni Wendy, que ni Erika, Graciela y mucho menos Diana conozcan del asunto. De esa manera, entonces, podemos recusar. ¿Te excusas o te recuso? O sea, ¿te excusas por la buena? Dices, discúlpame, no puedo, o yo vengo y exhibo la situación. ¿Ok? ¿Cómo se integra el Poder Judicial Federal hasta el día de hoy? Tenemos al Tribunal Electoral, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué hace cada uno? Suprema Corte de Justicia de la Nación es un medio jurisdiccional protector 100% de los derechos humanos, establecidos donde en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Este juicio procede en cualquiera de los siguientes supuestos y contra actos de las autoridades que violen derechos humanos. Por eso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos que les dije, abogadas, llegaron a la Suprema. Leamos. Tribunal Electoral. Bueno, acaba de pasar y todavía estamos en algunos estados con el revuelo de qué pasó con las votaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado en Poder Judicial de la Federación encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Los tribunales unitarios de circuito, como pueden verlo, su origen tienen su origen en términos acuñados en las dos principales vertientes de las cuales proviene el sistema constitucional de nuestro país. Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de América. Ese es su origen. ¿Cuáles son sus características? Órganos jurisdiccionales, es decir, van a aplicarse nada más en determinado territorio por un magistrado o magistrada. Entre sus funciones está el de resolver recursos interpuestos en contra de resoluciones de juzgados de distrito, así como juicios de amparo indirecto, promovidos contra otros tribunales unitarios de circuito. Fíjense que el Consejo de la Judicatura Federal, aquí lo tenemos. Los tribunales colegiados, ¿cuál es su origen? Estos tienen su origen en la función de términos provenientes tanto de la Constitución de 1812, la de Cádiz, como de los Estados Unidos de América, reconocidos como las dos grandes raíces del sistema constitucional mexicano. Características. La titularidad de estos órganos jurisdiccionales especializados en las distintas ramas del derecho corresponde a 3 magistrados o magistradas. Sus funciones: resolver mediante votación juicios de amparo directo, recursos de revisión, recursos de quejoso, conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios o circuitos o juzgados de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Y los juzgados de distrito. Estos, debido al peso del derecho procesal español, que es de manera tradicional, tenía 3 instancias en México, se cambió a los juzgados de distrito y les corresponde conocer en primera instancia a los tribunales de circuito en segunda y a la Corte en tercera. Características: resuelven controversias relacionadas con leyes federales en materia civil, penal, administrativa, así como juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa, laboral, entre otros. ¿Y qué pasa cuando tenemos un conflicto de competencias? Si ya vimos qué le compete a cada uno, ¿qué pasa cuando existe este conflicto de competencias? De acuerdo con el diccionario mexicano, dice que es la controversia que surge cuando 2 o más autoridades con respaldo jurídico se estiman facultadas para conocer de un mismo asunto.
Y este conflicto de competencias se puede presentar en los diversos niveles y tipos de autoridad. Por tanto, nos referimos a autoridades legislativas como jurisdiccionales y ejecutivas, sea de nivel federal como estatal, municipal y aún entre autoridades de distintos países. Por eso, los conflictos de competencia no son exclusivos de la cuestión nacional. Términos y horas hábiles, ya decíamos, los vamos a encontrar directamente para cada tipo de amparo. Los incidentes, también hablamos de ellos, que son estos mini juicios. ¿Cómo se promueven? En cuanto a la demanda, el informe justificado, ofrecimiento de pruebas, la audiencia constitucional, la resolución de la sentencia. En un momento dado en el amparo, si nos dan la solicitud de la suspensión, pues viene obviamente el informe previo, la audiencia, y nos aperturamos a través de la audiencia de pruebas y alegatos. Esto que ustedes pueden ver aquí en pantalla es el recorrido que tiene que sufrir un incidente dentro del juicio de amparo. Hablábamos hace un momento de esto, la capacidad, la legitimación, los incidentes, la competencia y los impedimentos. Y bueno, relativamente hemos concluido en tiempo. Agradezco mucho su atención. Si hay algún comentario final, tenemos 4 minutos al aire. Yo tenía una pregunta. Maestra, ¿corresponde lo mismo? Creo que se la puse en el chat a los abogados como a los jueces, lo que usted comentaba. Es decir, si es mi amigo el abogado, no me puede representar, ¿Se ¿no? pausó? No, no Mm. tiene nada que ver. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ah, ok. No, con el abogado no importa, porque el abogado al final del día tú vas a buscar a un abogado que sea tu amigo, que sea tu conocido y que pues Que te te ayude, represente, que te ayude. Esos que te ayude. impedimentos son única y exclusivamente para los jueces, porque ellos son los que van a impartir justicia y no deben de romper el principio de equilibrio entre las partes. ok. Ujú. Sí, ¿Alguien gracias. más? No. Bueno, Sobre mi amparo que mandé, maestra, pues este es el que quiero presentarle. Entonces no sé si estuvo bien. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? ¿me lo mandó al personal o ya lo subió? Al personal. Ah, ok. No, pero sí, le dije que sí. Ah, ok, Sí, perfecto. Ese es el que quiero, ¿por qué me lo sé? Bueno, me sé allí. ok, Un no, poco. sin problema. Sí, ok, gracias. Bueno, pues agradezco mucho su atención. Cualquier cosa nos vemos en el chat o en el foro. Ok, maestro. Muchas gracias. Le Me da gusto agradezco. verlos. Cuídense. Gracias, Hasta maestra. luego. Bye. Hasta luego.